Muy buenas a todos, caminantes del sendero, bienvenido una semana más al canal. Si no me conoces, me presento, soy Taliesin. Y si te gustan los temas de Wicca, paganismo y brujería, te invito a que des una pequeña vuelta por el canal que seguramente encuentres algo que te guste. Hoy os presento un vídeo que de verdad vale la pena verlo. Es una colaboración especial con Diario de un Brujo del Sur, el canal de Sebastián, donde hablaremos de eclecticismo y de deidades. Es una entrevista que me hace él, pero esa entrevista se transformó más bien en intercambio de ideas. Entonces aquí es la segunda parte. Os dejo en la descripción el link de la primera parte que está justamente ese vídeo en simultáneo. Entonces, primero ir para allá en Diario del Brujo del Sur, veis la primera parte y después volvéis para aquí. También quiero recordaros que en la descripción dejo el link de mis redes sociales para si queréis tener un contacto un poco más directo conmigo o si queréis una tirada de tarot personalizada. Entonces, espero que disfrutéis. Yo creo que es un tema súper importante, muy completo. Habíamos previsto una entrevista de media hora, 40 minutos y imaginaros, estuvimos en conexión, en sintonía, fue una entrevista genial y en vez de 40 minutos pues fue una hora y media. Por eso justamente la dividimos en dos partes. Entonces, antes de ver ese vídeo, vas a la descripción, haces clic en el link y vas a ver la primera parte en el canal de Sebastián. Si no conoces a Sebastián, te invito realmente que sigas ese canal, sobre todo si eres del hemisferio sur y practicas el paganismo o la Wicca. Bueno, sin más preámbulo, ¿queréis saber un poco más? Pues vamos allá. ¿Qué ocurre cuando tú hablabas mucho de la ascendencia? He visto en algunos grupos que hay gente que hace esta prueba de ADN para saber ¿no? de dónde vienen sus orígenes, sus ancestros y de qué parte del mundo viene. Y sobre todo en los grupos norteamericanos, o donde hay mucha gente digamos, angloparlante, encuentras mucha es como decir, mucho fuego, mucho fervor en decir, mira, en mi prueba de ADN salió que tengo sangre en mayor porcentaje de nórdica. Entonces, eso quiere decir que me tengo que dedicar a los dioses nórdicos. ¿Cómo lo ves, hermano? Sí, a ver, es verdad que muchas veces la gente pues quiere conocer sus raíces y me parece estupendo, por supuesto, yo creo que es muy importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, ¿no? Pero también creo que a nivel espiritual, o mismamente yo siempre digo, somos ciudadanos del mundo y en cierto modo somos todos hermanos. Venimos todos de la Gran Madre y entonces realmente estamos todos interconectados. Quizás en esta vida yo he nacido en Bruselas y quizás hace 5 siglos pues estaba en India o quizás estaba en Perú o cualquier sitio. Entonces, yo creo que por eso a veces hay que olvidarse un poco de dónde venimos, esos test de ADN que dices tú, porque una cosa es saber tus raíces en el mundo mundano, siempre es una curiosidad que siempre viene bien, pero no porque te aparece en el ADN que vienes de América Latina, tienes que dedicarte justamente a los dioses de América Latina, ¿no? Si te sientes atraído por dioses nórdicos, celtas, hindú y tal, ¿por qué no? Porque al fin y al cabo es lo que digo, venimos todos de... Hubo un día, no sé cómo, pero un día hubo un hombre o una mujer o el primer humano y de ahí empezó todo. Entonces, realmente estamos todos conectados y muchas veces se oye eso, tanto en la Wicca o en otros caminos paganos, espiritual, somos todo uno, todos estamos conectados y realmente yo creo que no porque uno viene de familia europea tiene que dedicarse a dioses típicos europeos. También lo que sí creo que es importante, que por ejemplo si uno vive
en mi caso en España, es importante también informarse sobre deidades del lugar donde estás, ¿vale? Porque las energías están aquí, hay toda una historia y sí creo que es muy importante saber no tanto de dónde vienes del pasado, pero más bien en el presente. ¿Dónde estás? ¿Estás en España o en tu caso estás en Perú? ¿Qué deidades, qué energía hay aquí justamente? Porque justamente son las energías que te engloban y es importante a la hora de trabajar, de entender muchas cosas. Más que saber de dónde venimos, yo creo que es saber dónde estamos ahora, ¿vale? Solo existe el aquí y el ahora, el momento presente. Como decía mi padre que tenía momentos de sabiduría, siempre me decía, hijo, el pasado ya murió y el futuro no nació, solo existe el momento presente. Y mi padre no era pagano, ¿no? Pero era una frase que a mí me quedó ahí. Y creo que es importante eso, que más de saber de dónde venimos para estudiar los dioses, que está muy bien porque el conocimiento no ocupa lugar, yo creo que es importante saber dónde estamos ahora, qué necesitamos. Estamos en un país, hay energías, hay historias, hay leyendas y yo creo que es importante empaparse de eso, justamente. Y además hay aquí una frase muy típica de España que dice, no eres de donde naciste, sino de donde padeces, ¿vale? Que decir, de donde vives ahora mismo. Y yo creo que justamente para trabajar en el plano mágico, espiritual, brujil, etcétera, es muy importante saber dónde vivimos, cuál es la historia de dónde vivimos, tanto de los dioses, de las leyendas. Yo creo que es súper importante, más importante que saber de dónde venimos. Aunque es importante saber de dónde venimos porque hay que entender también la historia y nuestras raíces de dónde son. Es muy importante también. Uh-huh. Y es totalmente, totalmente cierto y totalmente válido, porque sobre todo acá en Perú o en países latinoamericanos, donde la cultura justamente pues no tuvo ningún tipo de coqueteo con panteones nórdicos o celtas, te suelen preguntar cosas como, a ver, tú eres de Perú, o tú eres de Colombia, o tú eres de Ecuador, o de Bolivia, o de Argentina, o de Chile, ¿por qué estás adorando figuras de otros lugares lejanos que no tienen nada que ver contigo? Y entonces ahí surge la duda para muchas personas y dicen, bueno, sí, ¿por qué no? Y por otro lado también surge en esa duda, creo yo, el tratar de entender por qué. Y ese por qué puede estar tan relacionado con algo tan banal como porque me gusta, y otra cosa mucho más profunda como que no solamente me gusta, sino también yo me veo tocado, representado, influenciado o vinculado de alguna manera con esta figura específica. O ya sea porque la vi a través de una serie, o lo leí en mitología, o lo leí en cualquier lado, o lo vi en cualquier lado y me gustó, y me atrajo y está bien. Entonces, mira cómo me pasaba a mí, por ejemplo, con respecto al dios astado, que nunca tuve ningún conocimiento en mi vida de que existía un ser llamado el dios astado, pero que lo he visto representado en diversas formas, en la forma del fauno, en la forma del sátiro, en la forma ¿no? de Pan, en la forma, bueno, todo. Y siempre, yo recuerdo siempre de jovencito decirle a mi ex, un día me voy a disfrazar de un sátiro, un día porque me encanta, no sé por qué me encanta, quiero tener las patas así, las pezuñas esto ¿no? Con toda la piel y los cuernos, lo quiero poner. Y me dijo, ¿quieres los cuernos? Te los pongo. No, mentira, no me dijo eso. Tampoco me los puso, menos mal. También por otras razones. Pero me atraía esa figura, me atraía mucho, mucho. Y cuando incluso dentro ya del paganismo la había visto como una deidad o como un numen o como alguna figura arquetípica, no sentía al inicio una conexión tan directa, sino como mientras fui avanzando, yo recién me fui conectando más con esa figura. Antes de él, tenía la figura del sol ni siquiera como Inti Taita de acá de Perú, sino el sol como tal, ¿no? Entonces tenía al sol como la figura representativa de esa parte luminosa versus una Hécate que era la parte oscura, ¿no? Y bueno, el justo equilibrio, como lo llamas, lo fui descubriendo después. Entonces, a partir de allí fue que me empiezo a dar cuenta de esa relación que tiene, por ejemplo, la energía solar con la Tierra, como el trabajo del Sol sobre la Tierra influye mucho para que la Tierra también tenga vida y qué sé yo, y esta sinergia de matrimonio Sol y Tierra
comienza a hacer pues más sentido cuando yo digo, bueno, ¿quién está representado en esta fusión? El dios astado. O sea, el dios astado representa toda esta luz, vida, muerte también. También representa un justo Claro. equilibrio en lo paso del año. Entonces ahí digo, bueno, listo, ya está, ¿qué más puedo decir? Y además, una cosa interesante fue la forma en la que llego también con las explicaciones que tú dabas, que yo fuiste el primer canal que consulté, la primera persona que escuché hablar de Cartoons y dije, wow. Y luego, ya para Beltane, para nosotros, ahí en el año pasado, Beltane de 2020, para ustedes, Sawin, Samain, fue octubre, me acuerdo, Sí. octubre, noviembre, charlaba con Poli del grupo y Ujú. me hizo ver o terminar de esclarecer que sí, esa era la figura que me estaba llamando, que me estaba diciendo, hey, por favor, ya es hora. Y ocurrió en una fecha tan bonita como Beltane, ocurrió en un momento, digamos, en el que se terminó de cerrar mi círculo. Y dije, bueno, ya el siguiente trabajo será pues mío, como para empezar a indagar de qué formas trabajar con ellos, juntos o separados. Y no me vi obligado, porque también lo consulté con Sisa, con Sol Solabril, le consulté, mira, ¿qué figura se le parece acá en Perú a este dios astado? Y es que no hay una figura que se le parezca. Las figuras estas, o este numen, o esta representación, tiene otras formas aquí, pero que no es precisamente un arquetipo similar al del dios astado como tal, y que lo pongas acá en los bosques de Perú y pues esté ahí, ¿no? O sea, no hay una figura tal cual como él. Entonces es ahí cuando yo me empiezo a dar cuenta de que sí estaba más vinculado con un arquetipo que, si bien está mejor representado en otras culturas lejanas al país donde yo vivo, pero que no significa que esté ajeno a el sentimiento divino o de conexión con mi propia divinidad estando en el país en el que esté en Perú o esté en Groenlandia. O sea, yo creo que no existe una obligación de que si eres de un país tienes que sí o sí estar con los dioses. No, está bien como tú lo dices, me parece que es espectacular el conectar, el saber, el conocerlas, el tratar de hacerlas parte o sea, hola, ¿cómo estás? Mira, yo vivo aquí, estas son las deidades de este lugar, conócelas, trabaja con ellas, sé feliz, ¿no? Y siéntele. Claro. Y yo creo que eso está súper bien. En algún momento yo creo que vas a encontrar, o uno va a encontrar ciertas similitudes con las deidades a las que ha decidido seguir, con las deidades del lugar donde está residiendo y que de una u otra forma se va a manifestar. Ahora, de ahí viene sobre todo las correspondencias con una deidad de repente de un panteón que no es de tu país, pero que tu país puede aportarle a esa deidad. Por ejemplo, hace poco subí al grupo lo del maíz morado, que acá en Ujú. Perú tenemos este maíz tan raro que es morado, que es maíz, se ve súper oscuro, y para mí ese maíz se lo doy a Hécate. Y no es que la correspondencia de Hécate sea el maíz morado, pero yo se lo doy porque para mí, que es un producto de mi país, puedo yo devocionarle a ella también con esto. Que es un maíz que representa oscuridad, que por dentro es claro porque tiene luz y que es un maíz súper valioso aquí, o bueno, más que valioso por lo caro no, sino súper raro, ¿no? Pero que es muy común. Y el maíz normal, el claro, se lo doy al lado de la luz, que es el dios astado, en este caso se lo doy para él. Y ambos me representan abundancia en cada quien su forma, ¿no? Entonces, yo creo que también conocer las correspondencias, lo sagrado o lo divino o lo fuertemente energético de tu localidad también ayuda a saber cómo devocionar o cómo trabajar con las deidades que tú ya has escogido. Y de repente estas te dicen, bueno, dame o trabajemos juntos también con el lugar donde estás, con las correspondencias del lugar donde estás, ¿no? Que eso es lo Claro. valioso, porque al final termina siendo un trabajo que termina siendo nuevamente personal, tuyo y único. Yo, por ejemplo, la regla para mí, como has dicho, lo que vale para mí no tiene que ser válido para los demás, pero yo lo primero que hago es dejarme guiar por lo que siento en ese momento. Y da igual que sea con dioses, que sea para devocionar, que sea lo que sienta en el momento. Yo creo que es, para mí, por lo menos, la regla primordial. Después, a partir de ahí,
cada uno pues buscará lo que quiera, ¿no? Si quiere trabajar con deidades nórdicas porque se siente atraído, o la gente que dice, no, como soy de España, pues solo con deidades de España. Es válido, por supuesto, porque justamente es lo que uno siente y eso es lo más importante. Y lo que pasa es que muchas veces la gente cuando empieza, y eso me ha pasado y seguramente te ha pasado, son los miedos y los temores a confundirse. Y yo creo que cuando nos dejamos un poco llevar, eh, no hay confusión. No hay confusión. En el momento que tú notas que algo no va bien, pues escucha lo que estás sintiendo. Si algo no va bien o no te sientes a gusto, es que quizás no es el momento o no es la forma adecuada de hacer las cosas. Si tú te dejas llevar y te sientes bien, da igual. Quiero decir, yo, por ejemplo, a la hora de devocionar, cuando hago una ofrenda, a veces ofrendo galletas, ¿no? Y dices, bueno, galletas para el dios astado, que él es tan salvaje, es tan... Sí, es salvaje, pero bueno, yo seguro que doy a un animal una galleta y la va a comer. Quiero decir, no sé, porque lo siento. Yo he disfrutado quizás a la hora de desayunar unas galletas hechas por mi madre o por quien sea, y me apetece de repente, voy a ofrendar a los dioses esas galletas. Y quizás, pues justamente, ya sabes, a Hécate pues se le dice pues que se puede ofrendar ajo, se puede ofrendar tal bebida, tal comida, pero ¿por qué no puedo ofrendar unas galletas, un chocolate o cualquier cosa si a ti te ha gustado en ese momento y sentiste la necesidad de ofrender? Y seguramente que la diosa o el dios, independientemente de quién sea, lo va a agradecer. Es decir, no te van a decir, no, no, perdón, yo quiero una buena cerveza o un buen vino. A mí no me traigas un vaso de leche. No te van a decir eso, ¿entiendes? No te van a decir eso. Yo, por ejemplo, a Cernuno siempre le ofrendo cerveza. ¿Pero por qué? Porque a mí me gusta la cerveza y ahí sí es como plan bien celta, bien ahí, bien fuerte, una buena cerveza juntos entre padre e hijo, ¿no? Pero si a alguien le quiero ofrendar un zumo de naranja, la naranja viene de la tierra y él es la representación justamente de todo lo que es silvestre. Entonces es válido también. Claro, claro. Esto justo lo que mencionas de la cerveza todavía sigue siendo una especie de, a ver, es una forma personal en la que yo hago las libaciones con ambos por separado. A Carnuno sí le ofrezco cerveza y a Ecate nunca, a Ecate le ofrezco vino. Pero yo soy más de vino que de cerveza, entonces muchas veces termino ofrendando también a Carnuno su vino, pero bueno, ahí también agarra una relación interesante con, si lo quieres fusionar con otros arquetipos u otras correspondencias que puedas encontrar para él, también le calza, o sea, Sí, 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 por supuesto. y el vino es prácticamente también una de las bebidas de vendimia de Mammon, por ejemplo, y que le viene bien, ¿no? Entonces, es interesante porque en cuestiones de las ofrendas, como tú dices, ¿no? Y en todo, en realidad, es como tú sientes. O sea, yo creo que esa forma de trabajar instintiva, intuitiva con ellos, son prácticamente las formas en las que tú empiezas a descubrir cómo es el trabajo con deidades y cómo ellas trabajan contigo, ¿no? Y ahí entra otro punto que me encantaría que nos aclares, hermano. Por ejemplo, tú hablabas de esta parte de la intuición y esta parte de cómo sientes, pero es verdad que hay mucha gente que al ver o al escuchar o al entrar en grupos o en canales encuentra información que la da por sentada como única o válida o muy similar entre otros canales u otras fuentes y dice, a ver, toda esta información que he recogido no se parece mucho en lo que a mí me está pasando. Y ahí quizás sientan ciertas dudas con respecto a seguir a su intuición. ¿Qué recomendarías allí, hermano? A ver, yo creo que el error muchas veces es de la gente que está dando la información. Y me incluyo, ya que hacemos vídeos en YouTube y tal, es decir que la información que voy a dar es la que yo siento y es válida para mí, ¿vale? Y que solo es una información para guiar o para ayudar justamente a entender lo que cada uno está sintiendo. Yo creo que también ahí tenemos nuestra parte de responsabilidad de justamente no dar ese miedo a la gente que se esté acercando a ese sendero, sobre todo al principio.
Yo por eso me gusta mucho cuando digo en los vídeos, dejo link de mis redes sociales para tener un contacto un poco más directo, porque justamente me gusta que la gente, cuando tenga dudas, me pregunte y justamente decir en ese momento, mira, ese vídeo o esa información que he dado es lo que yo siento, pero lo importante es lo que tú sientes. También es verdad, como he dicho, no es cuestión de ir un poco por libre y aquí hago lo que me dé la gana. Es muy importante entender las energías que trabajamos, las energías que son, las deidades y todo eso es importante, pero al fin y al cabo lo importante es eso, es lo de sentir. Entonces, la gente que tiene esos miedos al principio, claro, imaginemos, la mayoría, no es mi caso, pero la mayoría venimos de familias que vienen de una religión patriarcada, abrahámicas, donde es todo muy así, ¿no? Donde no te dejan libertad realmente. Podemos entrar en un debate sobre esas religiones que yo, como digo siempre, no juzgo el sendero, puedo juzgar como mucho el paso que cada uno dé, si me gusta o no me gusta, pero el sendero en sí nunca lo voy a juzgar. Pero venimos todos, la mayoría, el 98% de nosotros, venimos de esas religiones tan cerradas. Entonces, claro, cuando entras en un camino espiritual, que sea la Wicca o cualquier religión pagana, donde te dejan esa libertad, o por lo menos te hacen sentir esa libertad, es lo primero que te atrae, ¿no? Pero después, justamente, llegas a vídeos de YouTube, en blog o en Internet, y hay también como esa rigidez, ¿no? Hécate es eso, Morrigan es eso, Cernuno es eso, y ahí creo que el error es justamente decir, bueno, la información que doy es una información histórica, por supuesto, pero también es una información de lo que yo he vivido, y lo que yo he vivido puede ser válido para mí, pero para ti no. ¿Entiendes? Y quitar un poco ese miedo a esa gente que esté empezando, porque yo entiendo de que justamente, además representan a los dioses o a ese camino pagano de una forma como que, no, es que si hago tal cosa es peligroso, ¿no? Te hablan de mucho peligro y tal. Y por supuesto que hay ciertas cosas que no hay que adentrarse, pero eso ya es más un camino de magia y de brujería donde hay que saber realmente lo que se hace. Pero en cuestión de espiritualidad y de devoción y de dioses, yo creo que ahí sí tenemos que sentirnos un poco más libre y no con tanto miedo. Porque si entonces estamos con miedo, para eso nos quedamos en las religiones que estábamos antes, ¿vale? Donde es todo órdenes, premio y castigo, ¿vale? Y yo creo que justamente lo bonito hablo por lo menos de la Wicca, pero hay muchos senderos, lo bonito es justamente esa libertad de sentir, de vivir y de sentirte realmente, como hemos dicho, ¿no? Soy parte de esa creación, soy parte de esa divinidad. ¿Ok? No representan a los dioses como algo ajeno a nosotros, no. Los dioses están dentro de nosotros y nosotros dentro de ellos. Entonces, yo creo que por eso es importante intentar ayudar a quitar esos miedos a la gente que se está informando y empezando en ese nuevo camino. Y sobre todo, como hemos dicho antes, mucho de esa gente suele venir con una autoestima muy baja. Entonces, si encima de tener una autoestima un poco baja por los problemas que hayan vivido en sus vidas, encima hacemos el mismo error que otras religiones, es inculcar un cierto miedo o unas ciertas dudas, pues la estamos, por la palabra, cagando, la estamos cagando. Entonces yo creo que sí, ahí nosotros también tenemos una responsabilidad bastante importante de quitar justamente esos miedos a los que estén empezando. Es para mí primordial. Y a veces no nos damos cuenta cuando hacemos nuestro contenido y damos nuestro contenido así, ¿no? Porque damos quizás por hecho que la gente va a entender que es nuestra forma de ver las cosas. Pero no, una persona que está empezando dice, Sebastián está diciendo tal cosa, Taliesin está diciendo tal cosa, tengo que seguir eso. No, no tienes que seguir eso. Estamos compartiendo para que veas que hay mucha gente como tú que ha empezado un camino que hoy en día quizás tiene un poco más de experiencia, pero que al principio estábamos igual que tú. Entonces, déjate llevar. Y creo que es muy importante en ese sentido.
Totalmente de acuerdo contigo, hermano. Qué hermoso que lo pongas así, con las palabras precisas, con las palabras directas, porque sé que ello también alienta a las personas a seguir avanzando, ¿no? Y creo que ese punto me parece súper, súper valioso, el quitar los miedos, el romper los paradigmas, o sea, no estar aquí para imponerte, sino para alentarte, que lo lleves tú a tu manera y será correcta, y llegarás a ti o llegarás a mí o a cualquier otro de los canales a consultar, a ver, lo vengo haciendo bien, y probablemente pues tengas una respuesta, una guía y una guía como que desde lejos, como para decirte, sí, pero quien realmente tiene la respuesta eres tú si lo estás haciendo bien o no, ¿no? Exacto. Exacto. Y ahora, hermano, cuando tú, por ejemplo, devocionas a alguna deidad, ¿tú sientes que esta está también vinculada, o al menos en el caso de la Wicca, a esta dualidad? ¿Tú crees que esta está muy vinculada, así como está vinculada a tu personalidad y a otros aspectos mágicos o espirituales? ¿Tu animal espiritual está vinculado a tus deidades? ¿Tú sientes eso? ¿En alguna forma arquetípica, en alguna forma de correspondencia, algo? Mm, en cierto modo, mi animal espiritual es la urraca, Sí. ¿vale? Pariente del cuervo. Sí está vinculado, en cierto modo, a ser un ave. Para mí representa el elemento aire. El elemento aire es también la inspiración, ¿no? Y Credwen justamente es la diosa de la inspiración, que en el caldero donde está escrito el Awen, que el Awen es justamente esa inspiración divina, ¿no? Pero también, claro, a ser un animal es también la representación de Cernunnos, también, ¿no? A ser también pariente del cuervo, no deja de ser, además, ahora me estoy dando cuenta para que veas, es también la representación de Morrigan, que es una diosa que he trabajado mucho con ella, y también de Odín, que he trabajado con Odín también. Entonces, para que veas que todo realmente es como un puzzle y va encajando. Y a veces no nos damos cuenta, pero si reflexionamos, las cosas llegan a tu vida por algo, ¿vale? Y quizás de mano no parece que tenga mucho sentido, pero cuando vas trabajando te das cuenta que es todo como un puzzle y eso es lo bonito. Y es cuando dices, la magia existe, los dioses existen, yo soy magia pura. Es decir, estoy viviendo la magia de manera pura. Claro que a veces la gente puede tildarte de chiflado, de loco, de decir, bueno, tú lo que tienes son pájaros en la cabeza, déjame con esos pájaros en la cabeza porque eso a mí me hace feliz. Quiero decir, lo disfruto de tal manera. A veces hay gente que se comunica conmigo y bueno, me preguntan una pequeña cosa, un detalle, y bueno, empiezo a hablar, a hablar, a hablar, y después me doy cuenta, digo, pues lo siento, te acabo de dar una chapa tremenda de durante media hora, una hora, porque claro, yo me lanzo, quiero decir, empiezo a lanzarme, porque justamente, en ese caso de la pregunta que me estás haciendo, ese animal totémico, pues justamente, lo mismo me pasa, tuve una época que me apreció mucho el oso, ¿vale? Eh, y el oso también es una representación, digamos, de Cernunnos, ¿no? Es como muy silvestre, muy fuerte. Y yo creo que justamente esos animales espirituales que te aparecen siempre van a tener una relación con tus deidades. Yo creo que siempre. Eh, por ejemplo, Aine, Aine, por ejemplo, no tiene, y bueno, lo siento si la nombro porque quizás no quiere que se sepa, pero bueno, yo creo que es importante. Aine, por ejemplo, no tiene una diosa madre, un arquetipo tal. No, ella es la diosa, ¿no? Pero sí para el dios se sintió atraído con Cernunnos, ¿vale? Es Cernunnos, el dios padre. Y últimamente se siente atraído mucho por la serpiente, ¿vale? Ok, las serpientes y Cernunnos están muy relacionados, ¿vale? Y también, ¿por qué? Porque las serpientes es el símbolo de los druidas, que representa justamente la transformación, la magia y todo eso. Es también un animal que representa a Cernunnos y entonces todo va encajando realmente, todo va encajando.
¿Por qué le aparece la serpiente además? Y además, ¿por qué le aparece la serpiente? Porque justamente ella está en un momento de su vida donde necesita mudar de piel, cambiar de vida, y está en ello, está en ese proceso. Y justamente le aparece la serpiente, por sincronicidad, porque le está empezando a gustar y todo, como que le vienen esos mensajes, ¿ok? Entonces yo creo que sí, que todos esos animales que te vienen siempre van a estar relacionados con una deidad en concreto o tus propias deidades. Yo creo que es justamente esa conexión, es muy importante. Y además esos animales que te aparecen es lo mismo que las deidades, ¿no? Tienes que entender de cómo vive, qué representa y trasladarlo a tu vida en ese momento. ¿Por qué te aparece ese animal? Justamente, como he dicho, a él le aparece la serpiente. ¿Por qué? Porque está en un momento donde necesita transmutar, necesita mudar de piel, de vida, y justamente le aparece ese animal. No le apareció ni un delfín, ni una hormiga, ni un oso, le apareció la serpiente. Entonces, magia pura, magia pura. Tal cual, y la pregunta era capciosa y la respondiste como tal, como sabía que iba a pasar, porque justo ese hallazgo, y si lo queremos llamar hallazgo, porque bueno, estuvo ahí, pero esa reflexión en todo caso, la tuve en estas últimas semanas que estuve haciendo un trabajo muy, muy introspectivo y trataba de vincularme de alguna u otra manera con mis deidades haciendo algunas cuantas preguntas, pero a veces no llegaba directamente a ellas, sino que llegaba, por ejemplo, a hacer preguntas o a charlar con mi animal. En mi caso, soy un poco más cliché, es el lobo, ¿no? Pero que es terrenal, que es salvaje, que es fiera y que también es un can, es un perro relacionado también con la parte de Hécate. Entonces, ahí encuentro, en esta figura los encuentro los dos de alguna u otra forma. Entonces, Claro. Y fue en esa charla bueno, en esa meditación con mi animal, que me di cuenta de que sentía que también estaba hablando con mis deidades. Y fue ahí que dije, ajá, aquí hay algo. Y ese algo es justamente ese puzzle que tú dices, ¿no? Es decir, que todo empieza a conectarse porque quien trabaja o quien le da vida o quien alimenta ese crecimiento es uno mismo, es su propia personalidad, su propia espiritualidad, sus propios deseos, su propia oscuridad, su propia luz, su todo, ¿no? Ese lado, eso personal tan tuyo, ese caos tan tuyo, comienza a disparar hacia diversos lados y comienza a manifestar a determinadas entidades, criaturas, fuerzas, la magia en sí, que, Exactamente. que es tu magia. Tenga o no tenga uno un panteón, o no siga uno un panteón, ¿no? Y Claro. incluso se puede vincular con otros tantos aspectos que nos vamos de largo para ver cómo se conecta, pero de, Además, yo diría que, por ejemplo, en tu caso es el lobo, es un can, representación de Hécate, pero también el lobo es un animal que vive en manada y muy protector de la manada. Entonces yo creo que también ahí te está diciendo Hécate que estoy aquí para protegerte, para ayudarte, soy tu madre, ¿no? Soy más que un lobo, quizás soy la loba que protege a sus cachorros, ¿no? Entonces, por eso te digo que uno cuando empieza a pensar y empieza a encajar el puzzle es cuando uno abre unos ojos así y dice, quiero seguir, quiero vivir esa vida cada vez más, ¿no? sin volverse locos, sí. Sí, eso es importante también. Es responsabilidad, pero sí, es cuando tú dices, no te brillan los ojos y dices, wow, quiero más. Y es hermoso, es hermoso. Y ahora que lo estaba mencionando, ya casi como para cerrar, hermano, una pregunta, y eso sí ya es un tema que también pasa por una duda personal, porque no lo he experimentado todavía y no sé si tú, según lo que me vas contando, pareciera que sí, pero igual, si no es así, a ver qué opinas. ¿Qué pasa? ¿Tú crees o tú sientes, y de ahí te doy yo mi opinión, tú sientes que llega un momento en el cuando tú estás trabajando con una figura o con dos, o con una figura dual, sea o no dentro de la Wicca, o con determinadas deidades, llega un momento en el que éstas terminan de cumplir una misión contigo y tú pasas a venerar quizás a otra deidad, a otro panteón, y
trasciendes o evolucionas y dejas a estas deidades atrás? ¿O dónde es que se quedan estas deidades a las que terminaste o las que adoraste antes de pasar a de repente otro panteón? ¿Cuál es tu sensación? Yo creo que sí cabe la posibilidad de que las deidades llega un momento dado donde pueden acabar un ciclo. En el sentido, como hemos dicho, si yo estoy viviendo un momento donde necesito fuerza para ir a la lucha porque mi vida se complica, te aparece la diosa Morrigan y la diosa Morrigan pues puede aparecer una semana o durante años, pero en el momento que en tu vida has superado eso, la diosa Morrigan, ¿para qué va a estar ahí? Quizás te puede volver a reaparecer como para diciendo, no te olvides que tienes esa fuerza para ir a la batalla. Claro que puede estar, en cierto modo, todavía ahí, pero como que se pone un poco más a la sombra, ¿no? Como que se pone un paso atrás porque realmente no necesitas eso ahora mismo. Yo, por ejemplo, hubo momentos, y parece mentira, con Kerry Dwayne, he sentido de como que se echaba un poco para atrás porque realmente no la necesitaba en ese momento. Era como para decirme, hijo, necesitas otra deidad o necesitas otra persona para el momento de vida que estás viviendo. Y es cuando aparece, pues justamente, o Morrigan, o Lugh, o también he trabajado con Dagda, también, que se me había olvidado. Y entonces yo creo que sí, más que desaparecer, porque no desaparecen, pero sí se pueden poner en un paso para atrás para que aparezca otra deidad en tu vida, dependiendo un poco de lo que estás viviendo en ese momento, porque la vida no es estática, la vida va girando, va avanzando y somos transformación de continuo. Es decir, la frase de la física que es nada se crea, nada se pierde, todo se transforma, pues es así. Y entonces las deidades es lo que hacen. Yo creo que en algún momento dan un paso para atrás, ¿no? Y yo creo que sí, es un momento justamente de amor. Yo creo que hasta una deidad que, como Hécate, que se dice que es muy celosa, que es muy tal, yo estoy seguro que si en algún momento ella no te puede ayudar o digamos no es la deidad adecuada para el momento de vida que estás viviendo, se va a echar un poco para atrás y te dirá, en cierto modo, busca otra deidad o se está presentando otra deidad, acéptala, que va a hacer un mejor trabajo contigo que yo mismo. Y yo creo que eso sí que es un acto de amor de un padre y de una madre, en ese sentido. Y me ha pasado también con Cernunnos, donde yo, por ejemplo, estaba dudando de qué podía hacer de mi vida, ¿no? Yo sé de sobra que tengo capacidad de adaptarme a muchas cosas, pero no sabía cómo empezar, qué hacer. Y llegó un momento dado donde sí empezaba a dudar de mi capacidad, ¿no? Y entonces Cernuno se puso como a un lado y apareció Lugh, Dios de los 1000 oficios, ¿no? Como diciendo, puedes hacer lo que te dé la gana, tú tienes esa posibilidad, simplemente necesitas el conocimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que pienso y lo bonito que vivo en esos momentos. Yo creo que los dioses nunca se apartan del todo, ¿vale? Es decir, no desaparecen, ¿no? Los dioses yo creo que no desaparecen, pero sí pueden dar un paso para atrás para que tú te conectes con otra parte o otra deidad. También hay el sentido de decir que realmente, eso es otra forma de pensar y es súper válida, de que realmente hay un Dios Padre y una Dios Madre, y que cuando se presenta Cernunnos es una parte del Dios realmente en su totalidad. Yo lo veo así, yo lo veo así, pero que realmente el Dios o la diosa engloba mucho más que lo que es el arquetipo de Cernunnos o de Lugh o de Odín o de cualquier tal, ¿no? Y por eso justamente yo creo que el Dios en sí o la diosa te está diciendo no trabajes con ese arquetipo, lo que necesitas ahora mismo en tu vida es esa deidad o esa parte, lo que representa esa deidad. Por eso digo que en cierto modo no desaparecen, simplemente es otra faceta del diamante que te están proponiendo, ¿vale? El dios y la diosa es como un diamante con muchas facetas y te está diciendo, bueno, la faceta que más te representa es esa, ¿no? En mi caso, Celiwen o Cernunnos. Pero en ese momento gira un poco, voy a coger la metida, gira un poco y vete a esa faceta que es la que necesitas o la que te puede ayudar.
Exacto, exacto. Y esa es un poco la reflexión que yo también tenía, porque, sí, a ver, no me ha pasado todavía de una forma tan variada como te ha pasado a ti con varias deidades. Sí me ha pasado con dos quizás o hasta tres figuras, pero en momentos específicos, como Bridget para la parte creativa y de inspiración, siempre la he tenido allí presente, sobre todo, pues obviamente en Nimble, que es cuando creo que hago el trabajo directamente con ella. Y cuando cuando necesito inspiración, también le invoco a ella. Cuando necesito sabiduría, claridad o algo más relacionado, no tanto a la parte de la creatividad, sino a la parte de la lógica, el conocimiento, el pensamiento crítico, me voy con Hécate, directamente con ella. Entonces, Claro. pero cuando es la creatividad, únicamente esa llamita de la creatividad, la tengo única y exclusivamente para ella. Es el momento en el que me parece que Hécate me dices, lo siento, pero esta parte no me corresponde a mí, o tal vez sí, pero contigo no funciona, así que bueno, ahí está ella. Y por otro lado también, con la parte, como te digo, del Dios Padre, pues empecé con una representación mucho más del Sol y terminé con Cardunos, o sea, con, digamos, dos fuentes en las que puedes tú evidenciar esta figura general del Dios Padre o esta figura general de la diosa Madre, ¿no? Entonces sí veo súper lógico y súper válido que, por ejemplo, uno empieza a encontrar nuevas deidades, porque hay gente que incluso pregunta, ¿no? A ver, mira, dicen, ¿no? Sueño mucho con Hécate, pero también sueño mucho con Freya. ¿Por qué? Ah, ve tú a saber. Hay algo de Freya y hay algo de Hécate que quieren trabajar contigo. De repente no quieren trabajar juntas, pero cada quien en su representación, arquetipo o característica, tienen algo que ver contigo y quieren trabajar contigo. Dale espacio a hablar con cada una, porque si quieres meditar con las dos, no creo que sea buena idea o no creo que encuentres respuestas muy claras. Yo me iría primero con una, luego con otra, a ver, y luego a ver qué pasa. Claro, hay gente que no sé si lo puede hacer alguien y si lo hace, wow, mis respetos. Yo no podría meditar con dos deidades a la vez, no podría. Pero claro, en el trabajo finalmente creo yo mistérico de la rueda y de las energías Dios y diosa, pues al final sí se hace un trabajo conjunto, pero claro, cuando ya tienes el arquetipo puesto, sobre todo de panteones distintos o deidades que parece que no tienen nada que ver, ahí sí haría el ejercicio de que ir con cada uno independiente a ver qué onda. Pero de luego no me lo imagino. Y ahí llego con lo último, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que esta forma en la que una deidad aparece no es como tú dices, no que desaparece, sino que puede volver a aparecer y puede volver a presentarse en momentos determinados en los que esta deidad, pues justamente ya sabe que, o al menos tú sabes, que forma parte de ti o forma parte de tu crecimiento. A ver, es verdad, hay deidades o hay formas, sobre todo, como tú dices, de quienes venimos de un hogar de creencias de católicas o cristianas en las que sí, en algún momento no supimos hacer un trabajo con deidades, simplemente pues teníamos esta veneración de temor o de castigo-beneficio, ¿no? Y poco a poco, cuando uno pues ha trabajado, si se quiere, o ha venerado a esta deidad, o a estos incluso santos o entidades o energías dentro del catolicismo, por ejemplo, y sales de eso, no es que este episodio se murió, o sea, hay figuras con las que de repente uno trabajó, eh, sobre todo en entidades mucho más bajas, como podrían ser los santos o los ángeles o quien sea, que funcionaron. Entonces se convierten en como que en parte de algo, de un aprendizaje que si bien llega hasta un punto, hasta un ciclo, por ejemplo, no sé, me imagino, un Jesús no me va a resolver las cosas que me puede resolver un Carnunos, por ejemplo, ¿no? O un San Judas, tal vez con un Carnunos, no, o sea, un San Judas llegó hasta un punto y luego él me dice, bueno, el siguiente paso lo tomas tú y ya están las otras deidades con las que trabajarás. ¿No? Sí, lo veo más o menos así, pero al final creo yo que este conjunto de personajes o deidades o fuerzas o entidades que van apareciendo a lo largo de tu vida y tu crecimiento espiritual convergen en ti. ¿Y sabes a qué me recuerda? Como para tú que eres fanático de Harry Potter, me recuerda a este momento en el que Harry toma la piedra de la resurrección y aparecen todos los personajes con los que había interactuado en vida o los que no. Sus padres, Sirius, que estaba Remus también por ahí.
y se convierte como que ya, esta es la última prueba y estamos todos contigo, ya vamos, pum, estamos ahí. Exactamente. Siento que es algo muy similar. Llegado un momento determinado, de repente de trascender o antes me imagino, de dejar el plano, me imagino que todas estas de alguna manera te van a decir, bueno, arenga, adelante, que siga, gracias por todo y adelante, ¿no? No sé cómo será, porque igual también, por otro lado, siento que cuando uno está dentro de una religión, pues lo que venga después va a estar en función a tu creencia y a la religión que sigues, ¿no? Entonces, ¿dónde estaremos en el momento que nos toque o en qué religión, si seguimos en esta o con qué panteón? No lo sé, pero solo sé que el proceso en el cual tú estás o yo estoy en este momento, pues es tan rico que siento que es imposible que llegue un momento en mi vida en el que yo diga, me olvido de esto, no pasó, no pasó. O sea, ya abrí la puerta, ya está. Sí, yo creo que en el momento que uno abre la puerta y realmente... Los principios son muy duros, ¿eh? Yo creo que lo puedes confirmar, porque se te llenan de dudas y mucha gente, pues, bueno, abandona un poco el camino y es válido, por supuesto, ¿no? Es válido. Pero yo sí he sentido de que cada paso que he dado, me apetecía dar otro paso y otro paso. Y después de 20 años en eso, sigo así. Es decir, lo que me impresiona es que después de 20 años sigo aprendiendo y sigo con las mismas ganas de dar un paso más, un paso más y un paso más. Y sé que el camino es interminable, es infinito y que nunca voy a llegar a un punto donde diga, ya está, se acabó hasta aquí, como tú dices, sino, no va a llegar, pero me da igual, quiero seguir adelante y eso creo que es lo bonito cuando uno encuentra su propio camino espiritual, independientemente de lo que sea, que justamente uno quiere dar un paso más y un paso más. Y eso es ahí es cuando creo que cada uno puede decir, he encontrado mi camino. Exacto, exacto. Hermano, no quiero cerrar sin dejarte de repente con algunas ideas de las que quieras exponer, si hay algo que ha quedado suelto de repente que quieras compartir también al respecto, antes de cerrar. No, yo simplemente, bueno, ante todo quiero agradecerte por esa entrevista. Siempre es súper agradable, es un honor. La verdad, siempre he dicho, siempre has hablado de mí como si fuera, por decirlo de alguna maestra, digamos, un mentor para ti, pero yo te puedo decir que también eres un mentor para mí, ¿no? Yo siempre digo, somos todos alumnos y maestros, y es la realidad. Entonces yo invito a la gente, bueno, que te conozcan, los que no te conocen, que te conozcan, porque es muy enriquecedor hablar contigo o oírte hablar. También quiero decir a la gente que empieza en un camino espiritual, eh, que intente quitar esos miedos, que se animen a conocer, a informarse, a practicar. También digo, no practiquéis cosas que no conocéis, ¿vale? Muy importante informarse ante todo, porque hay gente, tú lo sabes, que empiezan a hacer el mundo de la brujería, a trabajar con energías de bajo astral y cosas así. Después puede ser tremendo. Es importante saber lo que vamos a trabajar, siempre lo digo. Pero en cuestión de deidades y de dioses, pues que se lo tomen justamente como si fuera un padre y una madre. Cuando me preguntan también, ¿y qué puedo decirles? Habla con tu corazón, estás hablando con tu papá, con tu mamá, estás hablando con ellos. Habla de corazón y yo creo que es muy importante. Y también que no se sientan culpables si no le resuena ese camino. No pasa nada. Todo el mundo tenemos esa libertad de cambiar. Esa vida vivimos una vez y yo creo que es muy importante buscar su camino y cualquier camino es importante. Como si un cristiano quiere ser pagano, es genial, pero lo mismo si un pagano dice, no, pues al fin y al cabo quiero volver al cristianismo. Está genial si es lo que sientes, que no tengan miedo de probar y después de cambiar si tienen que cambiar. Porque hay mucha gente, y tú lo sabes, que dice, no, es que tengo miedo de cambiarme al paganismo o a veces lo contrario. Yo tengo visto gente, es que me gusta el paganismo, pero me siento muy conectado con Jesús. Adelante, es tu camino, disfrútalo, disfrútalo. Ese camino no tiene que ser
a base de miedos o de dudas, tiene que ser a base de disfrute. Y bueno, simplemente, y muchas gracias, Sebastián, por tu apoyo, por tu ayuda, y te lo agradezco de verdad de corazón, hermano. No, hermano, la gratitud es completamente de mí hacia ti. Siento que es una retribución también muy, muy bonita, es una sinergia muy linda la que se ha establecido entre tú y yo, desde cómo llego a conocerte y cómo llegas a conocerme y de pronto que ambos encontremos en el otro esta retroalimentación constante, para mí es valiosísimo, sobre todo, y un honor viniendo de alguien con tanta experiencia como la que tienes, tantos años en el sendero, que me llevas por delante. No digo, no vamos a hablar de edades porque ahí no quiero entrar, pero que a nivel de experiencia, pues sí, hay una gran diferencia en funciones de tiempo, en materia de tiempo, y que aún así encuentres, como tú dices, ese aprendizaje constante, como lo encuentro yo en ti, como lo encuentro yo en mucha gente dentro del grupo, mucha gente en los canales. Creo que esto lo rico es que se sigue aprendiendo y que no queda nada tipo escrito y que ya, no más, no, se sigue aprendiendo, se sigue avanzando, descubriendo, y esos, como tú dices, descubrimientos son los que alientan a seguir. Eso es la historia interminable. Es la historia interminable, tal cual. Hermano, de verdad, muchas gracias por esta charla, porque más allá de incluso haberme aclarado varias dudas, sé que también lo has hecho para muchos seguidores del canal tuyo, del canal mío, y que bueno, más bien recordar que lo que creo que vamos a hacer es partir este video en dos para que nos llevemos cada quien un pedazo y se siga la retroalimentación en los canales, tanto tuyo como mío. Hermano, Perfecto, te lo perfecto, agradezco hermano. muchísimo, y por favor, que no sea la última. No será la última, no será la última. Eso prometido, ¿ok? Excelente, Y hermano. como digo siempre, feliz partida y bendiciones. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Chao, hermano, chao.